Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 13. Martes 13, ni te cases ni te embarques. Pero es martes de carnaval también, aunque aquí donde estamos no se celebra el carnaval. Pero son las 9 de la mañana, hora del este de este martes 13 de febrero del año 2024. Y en este momento, ya avanzó el reloj, en este momento a las 9:01, usted está sintonizando en Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar donde quiera que esté, en su teléfono celular por la aplicación Actualidad Media Group. Y esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si entra en www. o triple V, como le dirían en España, éxito107.com, éxito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y aquí recibo el saludo de Hugo Boscán en Valencia, España, Jesús Grajirena en Caricuao, Caracas. Hoy está cumpliendo 65 años. Feliz cumpleaños, dice, nací en democracia y así quiero llegar hasta el final. Dios lo oiga. Felicidades. Guillermo Useche en Puerto Ordaz, Alfredo y Marianela en Toronto, Canadá, Carlos Cuevas en Filadelfia, amanecieron con mucha nieve. Qué frío. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia, Marisabel Vargas en Palmersville, Tennessee, José de Villa en Maracaibo, mientras la sociedad venezolana lucha por recuperar la democracia, soportando todo tipo de amenazas, persecución, cárcel y destierro, nos roban también la esperanza de libertad anhelada. Lo amaneció muy optimista el amigo Maravino. Guillermo Triana nos saluda desde Humboldt, en Texas. Saeda Mon en Orlando, Florida. Doña María Alicia Sifontes en Caracas, lamentando la detención de la señora San Miguel. Dios, exclama ella. Rocío Cisneros está en Canadá. Juan Acuña en Houston. Edgar Bravo en Madrid. Nos saluda porque hoy es el Día Mundial de la Radio. Muchísimas gracias por estar pendiente del detalle, Edgar. Grey Hernández nos saluda desde Denver, Colorado. Sibel Ríos en Tennessee dice que está helada. Magali Hernández en Dublín. Estrella Suárez en Ciudad de México. Jesús Aguilar en Arequipa, el Perú. Orlando Barreto en Houston con Jessica, su esposa. Annie Galvis están esperando saber una buena noticia de Rocío San Miguel. Mimón y Annie están en Bogotá. Robin de Abreu está... Uy, este sí está lejos. Robin de Abreu está en Papúa Nueva Guinea, al otro lado del planeta. Gracias por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días y buenos días a toda esa audiencia que se une por todas las vías posibles para estar con nosotros. Gracias. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Feliz martes. En Madrid, Mariel Sofía Rodríguez, encargada de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días, feliz martes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Benigno de Todi. Así, San Benigno de Todi. A lo mejor a usted también le traicionó la memoria y saboreó uno de esos toddy de su infancia, ¿no? Ay, sí, batidito con espuma. San Ágabo, San Cástor de Aquitani, San Esteban de León, felicitaciones a los Esteban, San Fulcrán, San Gilberto de Meo. Y en el calendario astrológico de Enrico Mariani para hoy tenemos
que repite la luna creciente en Aries, luna de rapidez, luna de energía, luna para plantearse retos, luna para competir, luna para iniciar esa dieta, para adelgazar, luna para ir resolviendo sobre la marcha, como el caballero aquel que decía, como vaya viniendo, vamos viendo. Luna creciente en Aries, Sol en Acuario, este martes 13 de febrero. Y hoy es el Día Mundial de la Radio, por proclamación de la Organización de Naciones Unidas. La radio es hoy por hoy el medio informativo más emblemático y dinámico, a pesar de los avances y nuevos sistemas de comunicación que han aparecido en el último siglo. Yo empecé a hacer radio hace 50 años, ¿no? Y cuando entré a hacer radio me decían, pero tú sabes que la radio está muerta. La radio le queda muy poco de vida. 50 años después está más viva que nunca. Así es. Y soy feliz haciendo radio y siendo un hombre de radio. Hoy es el Día Mundial del Soltero. Como contraste al celebradísimo Día de los Enamorados, se creó espontáneamente este día como homenaje a todos los solteros o singles del mundo, solteros, solteras, divorciados, divorciadas, separados, separadas, viudos, viudas, todos aquellos pues que no celebran el Día de los Enamorados por encontrarse sin pareja. Pero es también otro día mundial emblemático. Es el Día Mundial del Infiel, o Día Mundial de la Amante, o del amante. Me traicionó el subconsciente. César, pero ¿por qué primero que el Día de los Enamorados es ese día? Bueno, aquí leo. Qué cosa tan curiosa. Dice, la celebración de esta felicidad tuvo su origen en Estados Unidos. ¿De esa felicidad o de esa efeméride? Festividad. Ah, ok. Conocida como Mistress Day, impulsado por un portal de citas en Internet para parejas que ya tienen una relación. De acuerdo a estudios y encuestas, el día anterior y posterior a San Valentín, se registra un mayor número de infidelidades. Bueno, y eso duele. Y es martes de carnaval. Es el día del relajo, el jolgorio, la bacanal, justo antes de que comience el recogimiento de la cuaresma. Al carnaval, el martes de carnaval, se le conoce también como martes graso, y allí la expresión Mardi Gras, que es como lo conmemoran en Luisiana, en Nueva Orleans, que creo es el único sitio de Estados Unidos donde se celebra el carnaval. Bien, ¿cómo vamos a tener el programa en el día de hoy? Vamos a comenzar en Caracas con Carlos Luzberti. El doctor Luzberti es consultor para Suramérica de la Comisión Internacional de Juristas. Con él vamos a actualizar la circunstancia de Rocío San Miguel, todavía detenida y sin mayor información. Tenemos de ella ni de su hija ni de su ex esposo. En Washington vamos a conversar con Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo en Washington. Trump pidió a la Corte Suprema que bloqueara el fallo de un tribunal inferior que le permite ser procesado penalmente por sus esfuerzos para anular los resultados de las elecciones del 2020. Esto es un tema delicado. Vamos a ponernos al día con esto. Ayer en la tarde hice una grabación con la señora Mini Díaz Paruta. Ella es tía de Miranda Díaz San Miguel, la hija de Rocío San Miguel, y hermana del ex esposo de Rocío San Miguel. Y Mini Díaz Paruta nos contó en detalle cómo fue el proceso de la detención. En su narración tenemos cualquier cantidad de violaciones al debido proceso, a la Constitución, a las leyes, atropellos múltiples a los derechos humanos. En Orlando vamos a conversar con Kevin Ari Levin. Él es sociólogo especializado en temas del Medio Oriente, en especial
de Israel, es argentino, y con él vamos a tocar el tema de los 2 rehenes liberados en Gaza, israelíes, pero de origen argentino, uno de 60 y otro de 70 años. Un operativo en la ciudad de Rafah que costó la vida de 60 gazatíes. Y en Caracas vamos a conversar con la astrólogo, especialista en temas chinos y el horóscopo chino, Irinia Medina, a propósito del Año Nuevo Chino, el Año del Dragón. Nuestro foro de hoy se lo vamos a dedicar al corazón, no al corazón romántico de los enamorados o los amantes o los infieles, sino al corazón de verdad, gracias al cual vivimos, el que late, el corazón cardíaco a diferencia del romántico. Esto porque Bert Jansen se ha convertido en un récord, ya tiene 40 años con un corazón trasplantado. ¿Cómo es la situación del trasplante de corazón a estas alturas, 40 años después de que se le implantara un corazón, se le trasplantara al señor Jansen? Esto lo vamos a abordar con 2 destacados cirujanos cardiovasculares. Rael Mahmoud, en Caracas, jefe del servicio de cirugía cardiovascular del Hospital de Clínicas Caracas, y aquí en Miami con Nasur Michael Abu Khair, cirujano cardiovascular. Ese va a ser nuestro programa en el día de hoy, martes 13 de febrero. Yendo a las efemérides, el 13 de febrero del año 711 antes de Cristo, nos vamos a la antigüedad, nació Jinmu Tenno. Jinmu Tenno fue un legendario emperador japonés, fue el fundador del Japón y el primer emperador según el orden tradicional de sucesión. Ya más acá, en el año 1258, Bagdad, entonces una ciudad con 1 millón de habitantes, cayó en manos de los mongoles, mientras el califato abasí fue destruido y decenas de miles fueron masacrados, poniendo fin a la edad de oro islámica. ¿Se imagina usted una ciudad que en el siglo XIII, en 1258, tenía 1 millón de habitantes? El 13 de febrero de 1689, el Parlamento de la Gran Bretaña adopta la Declaración de Derechos que establece, no era la Gran Bretaña, era Inglaterra en ese momento, establece los derechos del Parlamento y pone límites a la corona inglesa. El 13 de febrero de 1895, los hermanos Lumière patentan el cinematógrafo. 13 de febrero de 1903, las potencias extranjeras que participaron en el bloqueo naval a Venezuela, como el representante de Venezuela, el embajador de los Estados Unidos en Caracas, firmaron los protocolos de Washington, donde se redujo la deuda externa venezolana con esos países y los pagos posteriores de la deuda, que provendrían del 30% de los ingresos aduaneros de Venezuela. Así se acabó el bloqueo naval que hubo sobre Venezuela a principios del siglo XX. El 13 de febrero de 1917, en un hotel de París fue detenida Mata Hari, bailarina, pero también espía. El servicio de inteligencia francés la acusó de traición, esto en el marco de la Primera Guerra Mundial. Pues el 15 de octubre, fue fusilada por espía allí en París. El 13 de febrero de 1929 se produce un atentado contra el general Juan Vicente Gómez, entonces presidente de Venezuela. El 13 de febrero de 1929 nació Omar Torrijos, militar panameño, fue presidente de Panamá y falleció en 1981 de 52 años. Hoy está cumpliendo años Kim Novak, está cumpliendo 91 años. Una mujer preciosa, bellísima, la recordamos en Vértigo, de Alfred Hitchcock. El 13 de febrero de 1945, los aviones aliados comienzan a bombardear Dresde, en Alemania.
se produce una tormenta de fuego y más de 22.000 personas murieron. Fue un ataque inesperado e injustificado. Ya la guerra estaba cercana a su fin, Alemania estaba prácticamente rendida y Dresde no tenía ningún valor militar. Pero era una manera de vengarse, según los biógrafos de Churchill, de todo el daño que había causado a Alemania durante la guerra. El 13 de febrero de 1991, en Irak, 2 bombas inteligentes de Estados Unidos destruyen un refugio antibomba subterráneo, matando a cientos de hombres, mujeres y niños civiles iraquíes. Eran los tiempos de la Desert Storm, la tormenta del desierto. El 13 de febrero de 1867, en Viena, se estrena El Danubio Azul. Y en Alemania, el 13 de febrero de 1883, falleció Richard Wagner. He de corregir un error. Wagner no murió en Alemania, él falleció en Venecia. Y hoy está cumpliendo 50 años, nada menos que el británico Peter Gabriel. El editorial con César Miguel Rondón. Anoche, Tarek William Saab, en Caracas, informó que se le había se había solicitado al Tribunal Segundo contra el Terrorismo medida privativa de libertad contra la abogada y activista de derechos humanos Rocío San Miguel. Los delitos imputados a la defensora de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano son traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir, entre otros, en la trama conspirativa contra el gobierno de Nicolás Maduro denominada Brazalete Blanco. No se especificó sitio de reclusión ni condiciones de salud de la abogada. De acuerdo con Saab, también solicitará la misma medida contra Alejandro González de Canales, expareja de la señora San Miguel, por revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación. Fin de la cita. En cuanto al resto de los familiares de San Miguel, Saab indicó que pedirá medidas cautelares consistentes en presentaciones periódicas ante el tribunal de la causa. No se informó sobre la ubicación ni condiciones de esos familiares. Miranda Díaz San Miguel, la hija de Rocío. Miguel Ángel San Miguel Sosa, hermano. Alberto San Miguel Quigozos, hermano. Y Víctor Díaz Paruta, militar retirado, ex esposo de Rocío San Miguel y padre de Miranda. Atención. Más adelante en el programa escucharán ustedes la descripción que nos da Mini Díaz Paruta, hermana de Víctor Díaz Paruta, tía de Miranda, de cómo fueron detenidos. Operación en la que se les violaron todos los derechos, donde se violaron todos los procedimientos, todo lo que está establecido en la Constitución Nacional. Y ayer en la tarde no sabía ella nada ni de su hermano ni de su sobrina. En la noche habla Saab de nuevo, el verdugo. Y Saab no da ninguna relación ni informa del paradero ni las condiciones de Rocío San Miguel, de su hija Miranda y de su ex esposo Víctor Díaz Paruta. Cuando usted se lleva detenido a una persona y usted no dice dónde están, eso internacionalmente se considera desaparición forzada. Eso es desaparición forzada. Es una vergüenza ver a personas supuestamente opositoras a la dictadura venezolana que han tratado de suavizar la violación total de derechos humanos que está ocurriendo en el caso de la señora San Miguel y sus allegados.
cuando dicen, si el fiscal dijo que estaba detenida, ya no está desaparecida. No. El fiscal no dice dónde está, ni en qué condiciones está, por lo tanto sigue siendo una desaparición forzada. Y un detalle importante, Tarek William Saab tiene que dar cuenta, información de esto. Pero nos dijo ayer Mini Díaz Paruta que quien había detenido a su sobrina, a su hermano, y había interrogado además a una hermana en Maiquetía, había sido la DGCIM, es decir, la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Entonces, también debe dar razón de lo que está ocurriendo el general Hernández Dala, quien está al frente de la DGCIM. La DGCIM, ¿a quién le responde? El general Padrino López también debería dar razón de esto. Y por supuesto la vicepresidenta de la República. Y por supuesto el propio Nicolás Maduro. Veremos qué ocurre en el día de hoy. Son las 9:23 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este martes 13 de febrero. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y vamos con las noticias más importantes a esta hora en este martes 13 de febrero. Sobre la inflación en los Estados Unidos, la referencia para toda la semana llega ahora. El índice de precios al consumidor de hoy será un punto de partida muy importante para cualquier movimiento de recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Se prevé que la inflación anual en los Estados Unidos descienda del más 3,4% a más 2,9% en enero, y la subyacente de 3,9% a 3,7%. Si se confirman esas previsiones en el día de hoy, sería la primera vez que la inflación cae por debajo del 3% desde marzo del año 2021. Una coalición bipartidista de senadores aprobó anoche en Washington un paquete de ayuda exterior por más de $95 mil millones para Ucrania, Israel y otros propósitos, en una votación de 66 votos a favor y 33 en contra, que incluyó el voto afirmativo de 17 senadores republicanos. En el paquete se incluyen $10,000 millones para ayuda humanitaria a civiles en zonas de conflicto. Aunque haya conseguido ser aprobado por el Senado, el futuro del proyecto de ley es incierto en la Cámara de Representantes, donde debería ratificarse al final de esta semana. Los republicanos, que controlan la mayoría de la Cámara Baja, se han opuesto durante meses a seguir financiando a Ucrania en su guerra contra Rusia. Donald Trump pidió ayer a la Corte Suprema en Washington que suspendiera un fallo de un tribunal inferior que rechazaba su reclamo de inmunidad presidencial por los cargos de que buscaba anular las elecciones del 2020. El caso es uno de los varios incluidos que están siendo considerados por el tribunal más alto de la nación, lo que abarrota el calendario de la Corte Suprema. Solo esta semana, 2 casos en Nueva York, uno civil y otro penal, amenazan con sanciones financieras masivas y la posibilidad de que el expresidente Trump sea calificado de delincuente. Dobles amenazas que representan un punto de inflexión en la odisea legal del señor Trump, según escribió The New York Times. Nada más ayer, Trump compareció ante un tribunal federal de Florida para una audiencia a puerta cerrada en el caso de los documentos clasificados. Sus apariciones en las distintas cortes son aprovechadas políticamente por su campaña. El recién renovado mando militar ucraniano toma en sus manos las riendas de la guerra con importantes retos a solucionar en varios sectores del frente y con el firme propósito de detener el avance ruso e intentar retomar la iniciativa. En Moscú, Rusia declaró en busca y captura
a varios políticos de países vecinos, entre los que figuran la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, y el ministro de Cultura lituano, Simonas Kairis, por su actitud crítica a la invasión rusa de Ucrania. Y leí hace un momento lo relativo al índice de precios al consumidor, ya está disponible. El índice subió 0,3% en enero intermensual, en la línea con la tasa de diciembre. Los economistas que encuestó The Wall Street Journal habían previsto un aumento mensual del 0,2%. El IPC subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, aumentó 0,4% respecto a diciembre, superando una previsión del 0,3%. Vamos ahora a nuestra primera entrevista del día. Vamos a conversar con el doctor Carlos Luzverti. Él es abogado, consultor para Sudamérica de la Comisión Internacional de Juristas. Es profesor e investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, allá en Caracas. Carlos, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días, César Miguel. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Carlos, nos gustaría tu opinión jurídica de lo que ha ocurrido en el caso de Rocío San Miguel y sus allegados. Bueno. Saltar, César Miguel. El primero es que desde la información que se tuvo de su Perdón, Carlos, tenemos dificultades. César, creo que va a ser conveniente llamarlo por teléfono porque estamos teniendo problemas con la señal para la transmisión y se entrecorta el sonido para poder seguir teniendo esta conversación con él. Básicamente nos va a hablar, y es muy importante esto, de las características de la detención, desaparición y luego anuncio de que estaba detenida. Y específicamente en el caso de Rocío San Miguel, que fue lo que ocurrió el día viernes 9 de febrero a las 5 de la mañana. Estamos tratando de hacer contacto vía telefónica porque el sonido de la transmisión por Zoom no nos está permitiendo la calidad necesaria para esto. Si nos está escuchando el amigo, el abogado, puede terminar la señal de Zoom y nos atiende por teléfono o dejar la imagen. A ver, ya lo tenemos. Lo tenemos, okay. Carlos, ya estás con nosotros. Buenos días. Sí, buenos días, César Miguel. Sí, la pregunta que había quedado, tu opinión jurídica sobre las circunstancias que han rodeado la detención, desaparición forzada de Rocío San Miguel y sus allegados. Sí, efectivamente, en este momento no ha habido comunicación con Rocío. La última noticia que se tuvo fue la detención el día viernes 9 durante la madrugada, a las 5 de la mañana, y desde entonces no ha tenido comunicación con sus familiares ni con sus abogados privados. La única información que ha habido al respecto han sido los 2 tweets que publicó Tarek William Saab, primero referido a la confirmación de la detención, sin dar mayor detalle de su paradero, y el segundo que publicó anoche respecto a que estaba siendo presentada en una audiencia junto con otras personas que se supone son los otros familiares que también de los cuales también se desconoce el paradero. De manera que por eso es esencialmente que se habla de una situación de desaparición forzada, porque una autoridad del Estado, en este caso Tarek William Saab, ha reconocido la detención, pero nadie sabe, ni sus allegados ni sus abogados, el centro de detención, las condiciones en las que se encuentran ni Rocío ni sus familiares. ¿Por qué? No ha habido comunicación con ellos. ¿Por qué Saab no informa dónde están? ¿Por qué el misterio? Bueno, César Miguel, es complicado hacer especulación acerca de lo que ocurre, pero lo que sí podemos decir es que esto es un patrón que se ha venido repitiendo en los últimos años. Es decir, hemos visto
varios casos donde esta es la práctica, es decir, una persona es detenida por un cuerpo de seguridad, los distintos cuerpos de seguridad niegan tenerlo retenido en sus instalaciones. De hecho, parte del equipo legal de Rocío estuvo asistiendo a las sedes del SEBIN, del DIGESIM, preguntando si estaban allí detenidos y se les negaba información sistemáticamente. Y luego aparecen o se sabe que son presentados frente a los tribunales, acusados usualmente de este tipo de delitos vagos, imprecisos, relacionados con tema de terrorismo, etcétera. De manera que lo que vemos en este caso es una vuelta de tuerca más en un patrón que ha venido siendo reflejado por distintos mecanismos de Naciones Unidas, Sistema Interamericano, la Misión de Determinación de los Hechos. El Comité de Derechos Humanos llamó la atención a SAP el año pasado, precisamente en octubre, por este tipo de prácticas, donde las personas son detenidas y se niega la información sobre su paradero durante horas, días, semanas incluso. De manera que no estamos frente a una novedad, sino que estamos frente a una práctica lesiva de derechos humanos, violatoria de derechos humanos, que viene realizándose desde hace mucho tiempo. Ayer pude conversar con la señora Mini Díaz Paruta, hermana de Víctor Díaz Paruta, el padre de Miranda Díaz San Miguel, la hija de Rocío San Miguel, también desaparecida, y su hermano, el padre, también desaparecido. Ella narró con lujo de detalles, porque se lo refirió otra hermana que estaba en Maiquetía al momento de la detención, que todo esto ocurrió con la DGCIM. Eran funcionarios de la DGCIM, y su hermana también fue interrogada por la DGCIM. ¿Cómo es que la DGCIM no tiene idea del paradero de estas personas? ¿Cómo es que el general Hernández Dala, por ejemplo, no sale a asumir algún tipo de responsabilidad? Efectivamente, César Miguel, estamos frente a eso, un patrón donde las autoridades detienen y no rinden cuentas de esa detención. De nuevo, desde ese momento que tú reflejas, donde fue evidente en el resto de las personas que estaban en el momento en que fueron detenidas, no se tiene información, no se tiene conocimiento, o no se ha hablado, no se ha comunicado directamente con Rocío ni con ninguno de sus familiares involucrados. Y esto es, de nuevo, la hipótesis de desaparición forzada de personas. Hasta que no haya comunicación formal entre Rocío y sus abogados, sus familiares o personas de confianza, como dice expresamente la Constitución venezolana, el artículo 44, que además prohíbe expresamente la desaparición forzada de personas, la situación continúa. Y las publicaciones de Tarek William Saab no abonan o no resuelven esa situación. Lo único que soluciona, lo único que termina con la hipótesis de desaparición forzada es que aparezca efectivamente la persona y que tenga acceso a sus abogados y sus familiares, porque la detención incomunicado está prohibido por la Constitución, igual que por un sinnúmero de tratados y normas internacionales de derechos humanos. Esto, de nuevo, es una práctica reiterada de las autoridades del Estado venezolano en función de generar estas situaciones que no solamente afectan a la víctima directa, sino que ponen una situación de zozobra a sus familiares, porque no tienen información de su paradero, porque no saben en qué condiciones se encuentra, y eso, por supuesto, genera una situación de angustia, que es también una forma de maltrato que también ha sido comunicada y documentada por los mecanismos de Naciones Unidas. Carlos, ¿de qué manera puede frenarse este proceder con total impunidad por parte del régimen? Lo digo porque Rocío San Miguel tiene una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a su favor por el caso de la lista Tascón, del cual el régimen se ha desentendido por completo. Si ya ella tenía además protección jurídica internacional, ¿cómo es que ahora es víctima de esto? Es que la sociedad, la comunidad de naciones no puede hacer nada para frenar esta impunidad por parte del régimen.
la indefensión, la orfandad de los venezolanos es total. Efectivamente, César, y el caso de Rocío fue uno de los primeros casos en la Corte Interamericana respecto de Venezuela en términos de la defensa de derechos políticos, donde la Corte condenó la violación al derecho a la participación política, artículo 23, por cuanto ella y otras 2 mujeres fueron despedidas arbitrariamente, terminadas sus relaciones contractuales con el Estado venezolano debido al ejercicio de su derecho político de solicitar la revocatoria de mandato. Pero además, Rocío tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión lo planteó ayer cuando pues no teníamos mayor información, haciendo un llamado al respecto. Y además también distintos mecanismos de Naciones Unidas, de relatoría sobre personas defensoras de derechos humanos, por ejemplo, han manifestado su preocupación sobre los ataques, amenazas y amedrentamientos de los que ha sido víctima cuando ha acudido a mecanismos de Naciones Unidas para denunciar situaciones en Venezuela. Esto ocurrió, por ejemplo, en el año 2015. De manera que hay ciertamente una situación de monitoreo internacional sobre el caso de Rocío. Y creo que aquí la clave es precisamente eso, levantar la voz y señalar esta situación ante la comunidad internacional para que la comunidad internacional haga llamados directos a las autoridades venezolanas a respetar y garantizar los derechos humanos, porque, de nuevo, las situaciones de desaparición forzada de personas, las violaciones al debido proceso, como la detención incomunicada, el sometimiento a jueces no imparciales, sin el debido acceso a sus abogados, las detenciones arbitrarias, son violaciones a derechos humanos que deben ser denunciadas, como está ocurriendo en este caso. Carlos, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Carlos Luzberti, abogado, consultor para Suramérica de la Comisión Internacional de Juristas, es profesor e investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, desde donde nos declaró. Son las 9:42 de la mañana, una pequeña pausa. Al regreso nos ocupamos de la situación jurídica del expresidente Donald Trump. Ayer hizo un planteamiento ante la Corte Suprema de Justicia. Esto es Éxitos, esto es En Conexión, por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón, en Conexión por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:45 de la mañana, hora de hacer contacto con Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Hani, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muchísimas gracias. Y como siempre ya estamos desde tempranito en nuestras oficinas, ya que en este mes ocurren muchos accidentes, especialmente en esta semana. Para todos los que van a celebrar mañana Valentine's, que van a tener una cena amorosa, recuerden usar Uber o Lyft, estos métodos de transporte. Y bueno, si tienen un accidente, nosotros estamos 24/7 a la hora que sea. Si usted termina esa cena a las 11, 12 de la noche y ni que Dios lo quiera tiene un accidente, recuerde que estamos 24/7, así que nos puede llamar desde la escena del accidente para ayudarle. A ver, si voy en el Lyft y en el Uber y ocurre el accidente, ¿igual estoy protegido, Hani? Claro que sí, y si tú vas de pasajero en un Uber o en el Lyft, tienen unas coberturas adicionales siendo pasajero. Las coberturas adicionales de pasajero podrían ser hasta $1 millón si estás lesionado, si tienes lesiones graves después de un accidente. Exactamente. Nosotros acabamos de cerrar un caso así similar por $750,000 por una clienta que iba de pasajero que recibió un golpe en la cabeza. Por eso usted debe llamar a Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes, al 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. ¿Por qué hay tantos accidentes alrededor de ese Día de los Enamorados, Hani? Y esta mañana, leyendo las efemérides, me enteré que hoy es el Día del Soltero
y también del infiel, como preparación al Día de los Enamorados. Eso no lo sabía. Sí, yo tampoco. Bueno, el soltero está bien, pero no creo que deberíamos de celebrar el Día de los Infieles. Eso no me parece correcto. Pero igual, ¿por qué hay tanto accidente, Hani? Porque las personas están entretenidas. Mira, cada vez que recibo una llamada de un cliente que estaban a bajas millas por hora, o sea, ni una velocidad alta, todo el mundo le da fastidio, está en el expressway, está en bumper a bumper y se ponen a ver series de Netflix, se ponen a ver series en YouTube y yo digo, Dios mío, no, este es el momento que sí, todos estamos aburridos, pero es súper importante que usted espere con calma y que no trate de entretenerse, porque en esos momentos de entretenimiento es cuando ocurren los accidentes. Y ustedes en toda esta semana, así estén muy enamorados, están trabajando 24/7, ¿verdad, Hani? Exacto, mi esposo y yo estamos muy enamorados, pero trabajamos juntos, vamos a la casa juntos, venimos temprano juntos. Magnífico. Así que yo siempre digo 2 abogados por el precio de uno. 855-DOLOR-55. Guárdelo allí en la memoria de su celular. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? Eso es todo. Recuerde que usted no paga un centavo, así que llámenos desde la escena del accidente. Gracias, Hani, que tengas un buen día. Muchas gracias. 9:49, Capicúa. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, algo muy interesante. Ayer, científicos del Reino Unido publicaron una nueva investigación que muestra que han logrado avances en el desarrollo de un análisis de sangre que puede predecir el riesgo de demencia. Los investigadores utilizaron muestras de sangre de más de 50.000 participantes sanos, de los cuales más de 1.400 desarrollaron demencia. Con la ayuda de inteligencia artificial, analizaron la sangre y encontraron 4 proteínas que podrían predecir la demencia más de una década antes del diagnóstico oficial. En algunos casos, los investigadores detectaron demencia con una precisión estimada del 90%, unos 15 años antes de que fuera diagnosticado el paciente. Recordemos que más de 55 millones de personas viven con demencia en todo el mundo, una cifra que se espera que alcance los 78 millones de personas en el año 2030. Interesante, ¿no? Muy, muy interesante. El 70% de toda la demencia es causada por el Alzheimer. 70%. Así es, ¿no? Y es increíble porque si se descubre esto y se pone en práctica, se pueden tomar medidas preventivas durante los años que quedan por delante para evitar que se adelante o que se haga más intensa esa dolencia. Ya. Gracias, Flor Alicia. Estamos tratando de hacer contacto con Pablo Pardo. Pablo es el corresponsal del diario El Mundo de Madrid en la ciudad de Washington. Pablo Pardo, que conoce muy bien pues todos los corrillos políticos de la capital, allá en D.C., nos va a hablar sobre la acción que intentó ayer Donald Trump ante la Corte Suprema de Justicia. Trump pidió que se bloqueara un fallo del Tribunal de Apelaciones que había decidido que no tenía ningún tipo de inmunidad Trump a la hora de responder y enfrentar cargos por los sucesos del año 2020, cuando trató de revertir los resultados electorales de aquel momento. Pablo, estás con nosotros. Buenos días. Hola, Pablo. No tengo a Pablo todavía. El micrófono. Hola, buenos días. Hola, sí. Ahora sí estás con nosotros, Pablo. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias. Pablo, ¿qué ocurrió ayer en la Corte Suprema de Justicia ante la solicitud del señor Trump? En concreto, ¿qué pidió Trump?
Bueno, una de las cosas que pidió, una de las cosas que Trump hizo de una manera muy llamativa fue presentar su recurso cuando quedaban apenas 2 minutos para que se cerrara el plazo. Digamos que eso forma parte un poco de la manera de operar de Donald Trump, en el sentido de que es como añadiendo el mayor drama posible, captando la mayor atención posible. Fundamentalmente lo que los abogados de Trump dijeron, o sea, lo que ponen en su recurso es que el presidente, pues una vez más, está, digamos, por encima de la ley. Y luego hay algunas afirmaciones que son verdaderamente un poco rocambolescas. Una de ellas dice que para el presidente ser juzgado supone renunciar al derecho de la primera enmienda, en el sentido de que no tiene libertad de expresión, lo cual es algo que los juristas no acaban de entender muy bien, porque, digamos, ser juzgado no implica ningún tipo de limitación en ningún derecho constitucional. Tal vez a lo que se refieran es al hecho de que mientras está siendo juzgado el presidente no puede hacer campaña. Tiene que estar físicamente presente. Pero bueno, es decir, eso no implica que no pueda ejercer su derecho de libertad de expresión. También hay otro argumento muy, muy curioso, que es que dice que el presidente no tiene la obligación de responder a todos los cargos penales en su contra, lo cual de nuevo es una manera de volver a plantear la misma idea que había sido rechazada unánimemente por el Tribunal de Apelaciones de Washington, en el sentido de que el presidente pues no debe ser juzgado. A ver, en definitiva se resume todo esto en la frase: Donald Trump está por encima de la ley, por un argumento o el otro. Más, ¿cómo reacciona a eso, o cómo puede reaccionar a eso esta Corte Suprema de Justicia, que tiene a 6 magistrados muy conservadores? Esa es la gran cuestión. Es decir, digamos que un poco la opinión generalizada, o la opinión más extendida, dicho sea con todas las salvedades, es que la Corte Suprema no le va a dar la razón esta vez a Donald Trump. Tal vez lo haga por 7 votos contra 2, que votarían en contra Seymour Alito y el juez Clarence Thomas, a pesar de que el juez Clarence Thomas, pues su esposa Ginny tomó parte en los intentos de revertir el resultado de las elecciones, lo cual debería ser motivo para que se recusara. Pero la opinión más generalizada es que la Corte Suprema no le va a dar la razón a Donald Trump, porque sus argumentos parecen bastante débiles. Ahora bien, eso no implica necesariamente que el Supremo vaya a actuar de esta forma. Esto es una teoría, digamos, es la opinión más extendida en la ciudad de Washington, pero en último término, como todos sabemos, lo que decide el Tribunal Supremo es es completamente independiente de todos nosotros. También depende mucho de la capacidad del presidente, del juez Roberts, para crear un consenso. Y parece que la capacidad del presidente, del juez Roberts, para crear un consenso es bastante limitada. Parece que hay un enfrentamiento bastante grande. Con lo cual, quién sabe. Es imposible saber lo que el Supremo va a decir. A ver, ¿y para cuándo debería tener una decisión al respecto? Pues esa es la gran cuestión. Es decir, debería tenerla, digamos, lo antes posible, sobre todo para el juicio que se celebra aquí en Washington, que ya iba a comenzar el 4 de marzo. Ha sido aplazado sine die hasta que se clarifique esta cuestión, porque la jueza Kupchen, que es la magistrada que lo va a presidir, dice que, lógicamente, ella no puede llevar a cabo un juicio contra un acusado que no sabe si se le puede acusar o no. Con lo cual, digamos que es una cuestión de urgencia. Si la Corte Suprema espera al final del año judicial, al mes de junio, julio, para emitir su dictamen, estará ayudando indirectamente muchísimo a Donald Trump, porque en ese caso es muy difícil que haya no solo una sentencia en el juicio de Washington, sino después en la apelación, si en el caso de que Trump perdiera,
o incluso en el caso de que Trump ganara, la Fiscalía apelaría a la Corte Suprema de nuevo, con lo cual es la cuestión del cuándo es absolutamente crítica. A ver, digamos que ocurre tal como se está especulando, sospechando, y la Corte decide en contra de Donald Trump. ¿Qué pasa entonces? Lo primero que sucede entonces es que el juicio en Washington, digamos por el intento de robar las elecciones o de manipular el resultado electoral, comenzaría posiblemente el mes siguiente al mes en el que el Tribunal Supremo decida. Normalmente en estos casos los jueces suelen esperar entre unos 20 y 40 días, depende también de cómo se fija el calendario de los procedimientos judiciales, etcétera, pero vamos, digamos que más o menos sería esto. Es decir, si por ejemplo, imaginemos que si lo dicen a finales de mes, de cualquier mes, casi seguro no sería en el siguiente, sino en el otro. Si llegan a un dictamen al principio del mes, sería al principio del otro. Pablo, muchísimas gracias por estos Muchas minutos. gracias a vosotros. Gracias. Un placer, como siempre. Gracias, igual. Pablo Pardo es el corresponsal del diario El Mundo de Madrid en la ciudad de Washington. Son las 10 en punto de la mañana. Vamos a una pausa y al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy. Bert Jansen se le trasplantó el corazón hace 40 años y sigue muy, muy bien. ¿Cuál es la situación de los trasplantes de corazón en la actualidad? De ello nos ocupamos al regreso. Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. 3 de diciembre de 1967. 56 años atrás, el cirujano sudafricano Christian Barnard logra lo que se consideró en ese momento una odisea: trasplantar con éxito un corazón a un paciente de 53 años que padecía una insuficiencia cardíaca terminal. 56 años después, ¿cuál es el estado de los trasplantes de corazón? Tenemos, por ejemplo, el caso de Bert Jansen, a quien se le trasplantó el corazón hace 40 años, y allí está, como dice el refrán, vivito y coleando. Para abordar el tema, tenemos varios destacados cirujanos cardiovasculares. En Caracas está Rael Mahmoud, quien es el jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital de Clínicas Caracas. Rael, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Buenos días, de verdad que es un gran honor para mí el que me hayan llamado a participar en este foro. Gracias. Realmente no me lo esperaba. Muchas De verdad, gracias. muchísimas gracias. En Miami está el doctor, también cirujano cardiovascular, Nasur Michael Abukair, quien entiendo acaba de salir en este momento de una operación, precisamente. Doctor Abukair, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, César Miguel. Para mí es más que un privilegio estar con ustedes el día de hoy. Y en Barcelona, la Barcelona mediterránea, no la caribeña, tenemos a Mark Well, profesor en la Universidad Pompeu Fabra. Durante años trabajó en la Harvard Medical School y es el fundador científico de la empresa eGenesis Bio, centrada en el desarrollo de órganos para senotrasplantes. Los senotrasplantes son los trasplantes de órganos de animales a personas, que algo de esto también estará ya en el porvenir. Mark, muchísimas gracias por acompañarnos también en el programa de hoy. Hola, un placer estar con vosotros. A ver, vamos a comenzar con el doctor Mahmoud, allá en Caracas. ¿A qué se debe que el señor Bert Jansen haya logrado esta supervivencia de 40 años desde que fue trasplantado? ¿Cuál es el estado de los trasplantes de corazón en estos días que corren?
Bueno, primero aclararte que en Venezuela el último trasplante que se hizo fue en el año 87, en el Pérez Carreño con el doctor Manuel Penso, que es el doctor Polerno. El primer trasplante en Venezuela se hizo en el año 68, 1968, a cargo del equipo del doctor Julián Morales Rocha en el Hospital Militar. Un año después de que Christian Barnard, en diciembre del 67, hizo su trasplante, como usted mencionó anteriormente. Lamentablemente, el programa de trasplante en Venezuela desde la década del 90 está suspendido. Suspendido por múltiples razones. Pero yo diría más que todo una razón política. Porque en Venezuela, lamentablemente, no hay cultura ni de trasplante ni de donante. Y es un problema grave, que hemos tratado de corregirlo en múltiples ocasiones, porque la infraestructura, el equipo médico, el equipo técnico de enfermería, lo que es la parte hospitalaria, todo, o sea, contamos con todos esos recursos. Lo que no hay de verdad es una voluntad política de reiniciarlo de manera seria y de manera constante. Y aparte, con la crisis que se ha desarrollado en los últimos años, la escasez de disponer de recursos, porque este es un programa que es costoso. Es costoso. ¿Okay? Pero es imperativo hacerlo porque el trasplante cardíaco representa la última terapia para los pacientes con insuficiencia cardíaca que son refractarias a cualquier tipo de tratamiento médico. Y créanme que es una de las patologías más frecuentes en el mundo occidental. Bueno, es una no sé pena. Si es una pena esa noticia, pero, por ejemplo, aquí en Miami ocurre lo contrario. El doctor Abukair acaba de salir de una operación. ¿Cuál es la situación de los trasplantes en la actualidad entonces? Teniendo como referencia Estados Unidos, en particular la ciudad de Miami, doctor. Sí, Estados Unidos está realizando aproximadamente 3.800 trasplantes cardíacos al año. En Miami hay dos centros, llamamos Cleveland de Weston, que no es Miami, como sabemos, pero allá se hace trasplante de corazón, y también en el Jackson, acá en Miami, el único sitio donde se realiza trasplante cardíaco. Entonces, 3.800 corazones anualmente se trasplantan en los Estados Unidos, un número muy importante. Desde 1968, que creo que fue el primer trasplante que se realizó en este país. Y para esa cantidad hay 3.000 donantes. Tiene que haber 3.800 donantes. ¿Y por qué no se hace más? Porque no hay más donantes. No hay donantes calificados para ese tipo de cirugía. Y en ese caso no se contempla el donante animal, ¿verdad? Pues como todos sabemos, se realizó en Maryland el primer trasplante de animal hace 2 años, y luego se realizó otro trasplante, creo que se realizaron solamente 2. El primer paciente creo que vivió 2 meses y el otro un poquito menos. Eso está todavía en investigación y poco a poco para allá vamos. Ya. Muy bien, ya que para allá vamos, entonces le quiero preguntar al doctor Mark Well en Barcelona, de eGenesis Bio, ¿cómo va ese proceso de los senotrasplantes? Doctor Well, por favor. Sí, la verdad es que el senotrasplante se está, yo diría que consolidando como una opción de futuro para generar nuevos tejidos para trasplantes. Sin embargo, como decía el doctor, pues bueno, es una cosa que ha avanzado mucho, pero todavía creo que le falta un poco de progreso. Sí que es verdad que, porque además no tenemos alternativas, ¿no? Porque para hacer un órgano vascularizado grande como es un corazón, un riñón, todavía no estamos allí con tecnologías de impresión o tecnologías de células madre. Y realmente yo creo que lo que está más cerca es usar estos órganos de cerdo. Y bueno, y esto es un proceso biotecnológico complejo, porque son cerdos modificados genéticamente para de alguna manera hacerlos un poco más parecidos a los humanos, ¿no? Tienen humanizados unas cosas concretas, sistema inmunitario, cuestiones de coagulación de la sangre. Y bueno, y se ha mejorado mucho. Hemos pasado de supervivencias en modelo de primate no humano, digamos, de semanas, ahora a años. Pero claro, sí que para hacer estos pasos en la clínica, pues bueno, está avanzando rápido, pero todavía falta. Hablaba el doctor Mark Well de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. El testimonio que nos dio el doctor Rael Mahmoud en Caracas fue dramático, porque
Son ya muchos, muchos años, 30 años, sin trasplantes en Venezuela. ¿Cuántos han fallecido por esa falta de trasplantes aproximadamente, doctor? Bueno, una cifra exacta no te puedo dar, pero la prevalencia de pacientes con insuficiencia cardíaca terminal, por llamarlo así, terminal llama uno que son refractarios al tratamiento médico, que no mejoran bajo ninguna terapia del punto de vista médico, ni siquiera endovascular, uso de resintonizadores y todo eso, es bastante alto. Yo diría que más de la mitad de los pacientes a los 2 y los 5 años fallecen. Gran parte de estos pacientes, si tienen recursos, van a otros países donde sí se pueden hacer trasplantes. Nosotros tenemos la experiencia de un médico, un otorrino, del cuerpo médico del Hospital de Clínicas Caracas, que se fue a Nueva York y logró trasplantarse en Nueva York. ¿Okay? Y actualmente, bueno, afortunadamente se encuentra en buenas condiciones, con una buena calidad de vida. Yo quería acotar o hacer una mención de que nosotros recientemente acaba de ingresar al Hospital de Clínicas Caracas un médico que vino de Brasil, el doctor Carlos Méndez, que se especializó en trasplante cardíaco. Y eso es una gran adquisición como recurso humano para el Hospital de Clínicas. Y queremos apoyarnos, entre otras cosas, su ingreso para reiniciar o reactivar el programa de trasplante cardíaco. No es un camino fácil, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque lamentablemente hay muchos pacientes que están falleciendo y van a seguir falleciendo en espera de la solución definitiva a estos pacientes con insuficiencia cardíaca que en condiciones terminales. Esperemos, bueno, que con la mejora de la situación económica y con el cambio de la voluntad política se pueda activar mucho más rápido de lo que esperamos. ¿Y por qué va a cambiar la voluntad política, doctor Mahmoud? Bueno, doctor, Miguel, lo que estamos rogando nosotros, pidiendo que las autoridades responsables, las autoridades sanitarias, las autoridades legislativas se sensibilicen, de verdad, y que logren, bueno, concientizar de que realmente es un problema, esto es un problema grave de salud pública. Esto, claro, desde el punto de vista conceptual, es como una pandemia para este tipo de pacientes. Le quiero preguntar al doctor Nasur Michael Abukhair, aquí en Miami, por el caso de este paciente, Bert Jansen, quien se ha convertido en un récord, lleva 40 años con corazón trasplantado. ¿Qué ha ocurrido en el caso del señor Jansen, doctor? César, primero el trasplante de corazón es un desafío y hay 2 puntos importantes. La escasez de la infrautilización de órganos donantes es un problema que lo hay aquí en este país y lo hay en toda parte del mundo. El otro es la necesidad de individualizar cada terapia inmunosupresora para cada paciente específico. Es un trabajo que se hace antes y después del trasplante, y eso es un trabajo muy duro para el equipo quirúrgico y el equipo médico. ¿Qué ha pasado con ese paciente que tiene 40 años y creo que es un récord Guinness, según tengo entendido, en ese aspecto? Lo más importante es manejar bien los factores de riesgo del paciente. Y después siempre hay un toque de suerte en ese tipo de cosas. Se habla de que la mortalidad cardíaca temprana es de 15 a 20%. 15 a 20% de esos pacientes fallecen en el primer año. Y luego sumamos 4% cada año. Entonces, eso lleva a que solamente el 15% de esos pacientes pueden vivir 10 años a 20 años. Entonces, él está fuera de ese rango, sí. De ese rango. Increíble. Es un señor, además, es piloto de... Es piloto. Sí. Sí. Holandés. A ver, y en el caso de los senotrasplantes, ¿qué proyección hacen a futuro para tener trasplantes de cerdos, corazones de cerdo que puedan ser trasplantados a los humanos? Le pregunto al doctor Marc Well en Barcelona. Sí, yo creo que hay entusiasmo en el campo. Es un campo muy difícil que lleva muchos años, digamos, picando piedra y haciendo avances, pero claramente ahora mismo en modelos de primate no humano las supervivencias son de años y por varios equipos del mundo, o sea, son resultados que parecen bastante robustos.
ya se ha hecho estas grandes milestones, ¿no? Diría que se han hecho los primeros pasos, aunque sean muy experimentales y muy concretos, los que comentaba el doctor Nasur en la clínica, ¿no? Que ha sido una cosa que se ha podido aprender mucho. Y a ver, es muy difícil poner números, ¿no? Pero yo estoy seguro que en los próximos años veremos pasos adelante. Obviamente son intervenciones muy complejas y habrá que hacer seguimiento, pero yo creo que el avance que ha habido estos últimos años nos da esperanza para que esto pues, pueda ser una realidad clínica en un horizonte no muy lejano. Le quiero preguntar, regresar al doctor Abukair, aquí en Miami. A ver, el promedio de pacientes a ser trasplantados, ¿qué características tiene el promedio mayoritario? Hay una línea que se traza para todo paciente que necesita un trasplante cardíaco. Hay quien no es llevado a trasplante cardíaco. Entiendo que todo paciente mayor a 70 años, ya por lo menos acá en los Estados Unidos, no es candidato a ser trasplantado. También pacientes con cáncer, con enfermedades importantes, inmunosupresoras, no son llevados a trasplante cardíaco en este momento. Se está trabajando en todo eso y cada día eso mejora. Antes la línea era más abajo, ahora la línea es por encima de los 70 años de edad. Uh-huh. Y hacia abajo, hacia la juventud, ¿cuál es el promedio entre los más jóvenes? Aquí en este país se trasplanta niños, no sé exactamente la edad, pero se trasplanta niños también. Hay trasplante de niños, hay trasplante de adultos. Nosotros trabajamos solamente en la parte de adultos, pero en niños se realiza trasplante también acá. Y en ese caso de los niños, ¿los donantes? Los donantes son niños. De esos 3.800 que hablamos al comienzo, tengo entendido que alrededor de 500 trasplantes de niños se realizan en los Estados Unidos. Ya para concluir, le quiero ceder la palabra al doctor Mahmoud, allá en Caracas, a manera de testimonio que nos pueda dar y el llamado que pueda hacer para superar esa situación de parálisis que ya lleva tantos años. Doctor. Y bueno, primero iniciar una campaña, ¿por qué no publicitaria, para sensibilizar a la población de que la donación para muchos es un tema de tabú, incluso desde el punto de vista religioso. Y que entiendan que eso no es así, que yo creo que el mayor acto de caridad que puede hacer una persona, de sacrificio, es donar un órgano para que otro viva. Es el legado más sagrado o más noble que yo pueda entender o que se pueda expresar. O sea, el dar vida con la vida de uno o con la vida de un familiar. Eso aquí es bastante difícil, San Miguel, porque hay mucho resabio, hay muchos vicios desde el punto de vista cultural que obstaculizan o que impiden incluso pacientes con carnet de donante que fallecen, pacientes jóvenes fallecen en accidente de tránsito, muerte cerebral, con carnet de donante, y muchas veces es imposible conseguir que donen ni siquiera córnea, riñón o algún otro tipo de órgano. Sí, cuando los familiares se oponen, incluso llaman a la fiscalía y lamentablemente en la mayoría de los casos la fiscalía se pone de parte de los familiares. Ya habiendo un sustento legal, paciente mayor de edad, paciente que autoriza pues que en caso de fallecimiento por accidente o que no sea por una causa mayor, puedan donar los órganos, muchas veces no se logra por impedimentos legales. Impedimentos legales que rayan en lo absurdo, pero lamentablemente estamos de manos atadas. Bueno, muchísimas gracias, doctor Mahmoud. El doctor Mahmoud es del Hospital de Clínicas Caracas, en Caracas. Quiero agradecerle también al doctor Nasur Michael Abukair, aquí en Miami. Doctor Abukair, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes por la invitación. Y allá en Barcelona, en la Barcelona mediterránea, no la caribeña, al doctor Mark Well de la Universidad Pompeu Fabra. Doctor Well, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. El reloj indica 10:21 de la mañana. Hacemos una pausa y al regreso vamos a colocar para ustedes la entrevista que ayer hicimos en la tarde con Mini Díaz Paruta, la tía de Miranda Díaz San Miguel, la hija de Rocío San Miguel, donde nos narra cómo fue la detención de ella y de su hermano,
Víctor Díaz Paruta por la DGCIM en Maiquetía, Caracas. Eso al regreso. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y ahora a las 10:25, escuchen ustedes la entrevista que sostuve ayer en la tarde con Mini Díaz Paruta, hermana de Víctor Díaz Paruta, quien fuera esposo de Rocío San Miguel y padre de su hija, Miranda Díaz San Miguel. Ellos dos están desaparecidos. Escuche usted. Como ya es conocido por todos, el día viernes 9 de febrero es privada de libertad la ciudadana Rocío San Miguel, la madre de Miranda, en el aeropuerto Simón Bolívar. Ella iba a viajar con su mamá, Miranda, y al ser privada de libertad, llama a su papá, le dice, venme a buscar que mi mamá le pasó esto. Efectivamente, va, Víctor, recoge a Miranda en el aeropuerto y la lleva a su casa. Perdón, un segundo que te interrumpa, Mini. Detienen a Rocío San Miguel. No detienen a Miranda. No detienen a Miranda, inicialmente. Inicialmente. Se llevan a Rocío. Se llevan a Rocío. ¿Y quién se la lleva? ¿Qué funcionarios eran? ¿SEBIN? ¿DGCIM? Es la Dirección General de Contrainteligencia Militar. DGCIM, muy bien. Se llevan a Rocío, queda Miranda sola. Y Miranda. En algún sitio del aeropuerto, no, nadie... Y le dicen que se puede ir. Sí, le dicen que se puede ir. Ella, pensando que es algo rutinario, llama a su papá y dile, venme a buscar porque mi mamá le pasó esto y pues perdimos el vuelo. Ok. Su papá se traslada al aeropuerto, la busca y la deja en su casa y le dice, bueno, mañana revisamos a ver cómo están las cosas y esto debe ser sencillo. Pues al día siguiente, sábado 9, efectivamente, o sea, sábado 10, perdón. Sí, sábado 10. Miranda recibe una llamada para que vaya a retirar las maletas al aeropuerto. Efectivamente, ella se va porque, bueno, no pensamos que cualquier cosa, ¿Ella va en su carro? ¿Cómo se traslada? Ella se traslada en el carro de una hermana, porque casualmente teníamos una hermana que iba a viajar ese día a otro país, y bueno, le dan la cola y Miranda va a buscar las maletas, pero va a buscar las maletas y Víctor la llama y le dice, ¿qué pasó? ¿Ya todo está listo? Entonces, nunca Miranda contesta el teléfono, le llama para hacer ese contacto y efectivamente se pone nervioso y llama a mi hermana y le dice, mira, Miranda tiene 1 hora sin contestar el teléfono, no sé de Miranda. Por favor, te puedes acercar ahí información en las oficinas de Copa Airlines, que ella fue a buscar las maletas. Mi hermana se traslada allí y efectivamente ya las oficinas estaban cerradas, eran como las 5:30, 6 de la tarde. Y en vista de eso va a la información general de allí del aeropuerto y le plantea el caso. Mi sobrina vino a retirar unas maletas en Copa y tenemos 1:30 que no sabemos de ella. Hacen un llamado por los altavoces, le dicen esto se escucha en todas partes, así que si ella está aquí, va a venir, va a escuchar. Efectivamente, no contesta. Mi hermana insiste y le dice, por favor, vuelven a llamarla otra vez y dígale que está su tía aquí esperándola. Cuando ella menciona el vínculo por los altavoces, pues enseguida apareció una funcionario de la misma entidad, de la Dirección de Inteligencia, Contrainteligencia Militar, vestida de verde, con su boina roja, y le dijo, acompáñame. Ella la lleva a una oficina, al primer piso, que tenía ese emblema que te estoy diciendo, las siglas esas, y pasa y encuentra y ve a Miranda así a lo lejos y pues no tiene ningún contacto, simplemente ve que Miranda está allí
y a ella la pasan a un cuarto donde no había sino 2 sillas, donde se sienta un funcionario, ella, y el cuarto no tenía iluminación, estaba con las luces apagadas. Ahí empezaron a hacerle un montón de preguntas. Al cabo de 1 hora y media aproximadamente, casi 2, entra un funcionario y enciende las luces de la habitación y le dice: ok, ya tenemos a Víctor Díaz Paruta, ya tenemos a su hermano, usted ya se puede ir. Y cuando tu hermana ve a Miranda, ¿cómo estaba Miranda? Miranda estaba llorando, nerviosa, pero no pudo hablar con ella, o sea, no hubo contacto ninguno, sino que ella la vio al fondo. A la fecha de hoy, cuando estamos conversando, en la tarde del lunes 12 de febrero, no tienen ustedes noticia todavía ni de Víctor ni de Miranda. Absolutamente ninguna noticia de su paradero físico. Están totalmente privados e incomunicados. No tenemos nada de conocimiento si puedan estar bien, si puedan estar inclusive con vida. Estamos de verdad altamente preocupados. ¿Qué quieres tú en este momento? ¿Qué quieren ustedes, los hermanos Díaz Paruta? La familia en general teme por la vida de nuestro hermano Víctor Díaz Paruta, de su hija Miranda Díaz San Miguel y por supuesto la misma vida de Rocío San Miguel, y solicitamos a las autoridades que les den acceso para saber, que den prueba, que den un testimonio veraz, una prueba de su ubicación, de su paradero y de su estado físico, ¿no? Bien, esa fue la entrevista que tuve ayer con Mini Díaz Paruta, pasada a las 4 de la tarde de ayer, lunes 12 de febrero. A la fecha de hoy, a esta hora, todavía la familia Díaz Paruta no tiene conocimiento de dónde está Miranda Díaz Paruta, de dónde está Víctor Díaz Paruta. Tampoco tenemos noticia del paradero de Rocío San Miguel y de sus hermanos Miguel Ángel San Miguel Sosa y Alberto San Miguel Quigozos. El fiscal general anoche solicitó ante el Tribunal Segundo contra el Terrorismo medida privativa de libertad contra Rocío San Miguel. Se le imputa traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. Asociación para delinquir será, porque asociación no es un delito, entre otros. Esto por estar involucrada, según Saab, en la trama conspirativa contra el gobierno de Nicolás Maduro denominada Brazalete Blanco. No especificó sitio de reclusión ni condiciones de salud de la abogada. Solicitó la misma medida contra Alejandro González de Canales, dice la nota de prensa, expareja de San Miguel, y según Saab, por revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y de nuevo ese delito raro de asociación. Todo esto es violatorio de las leyes venezolanas, violatorio de la Constitución, violatorio de los derechos humanos. Recién se ha pronunciado en Ginebra la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, que expresó su profunda preocupación por la situación de una defensora de derechos humanos detenida por las autoridades el viernes e instó al gobierno a poner fin a la ola de represión contra los opositores que se está intensificando en todo el país. Dice la misión: no se trata de incidentes aislados, sino de una serie de hechos que parecen formar parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a quienes se percibe como opositores. Esa es la cita textual de la señora Marta Baliñas, quien preside la misión de investigación. Continúa ella: el gobierno de Venezuela debe proporcionar información sobre el paradero no solo de San Miguel y su hija, sino de todos los detenidos cuyos lugares de detención aún se desconocen.
corresponde al gobierno abstenerse de utilizar medidas represivas contrarias a sus obligaciones en materia de derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional penal. Fin de la cita para la señora Baliñas. Esa es la situación hasta este momento, cuando estamos hablando 10:35 minutos de la mañana, hora del este, 11:35 minutos de la mañana en Venezuela. 10:36. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, seguimos con las acciones de los ecologistas que pues atropellan en los museos para llamar la atención. Se trata de los activistas del colectivo ecologista italiano Ultima Generazione, quienes pegaron este martes 13 fotos de un desastre climático sobre la mampara del cuadro El nacimiento de Venus de Botticelli en la Galería de los Uffizi de Florencia. Afortunadamente es sobre el vidrio y no sobre la obra. La acción tuvo lugar hoy cuando los ecologistas pegaron con cinta adhesiva al cristal que cubre este cuadro, una de las obras más famosas del Renacimiento florentino, con fotografías del aluvión del pueblo toscano de Can Vicencio del pasado noviembre. Ultima Generazione estos dos activistas fueron inmediatamente detenidos por agentes de los carabineros, la policía militarizada italiana, y llevados a comisaría, según lo que se ha dicho en los medios locales. Qué manera de protestar tan ridícula e inefectiva, de verdad. En fin, gracias, Flor Alicia. Leo esto en El País de Madrid. Israel rescata por primera vez a 2 rehenes civiles en Gaza y provoca al menos 67 muertos gazatíes en la operación. El ejército admite el empleo de una intensa potencia de fuego para llevar a cabo el, entre comillas, complejo operativo en el corazón de la ciudad de Rafah. Los liberados de 60 y 70 años tienen también nacionalidad argentina y están en buen estado de salud. Consultemos al respecto con Kevin Ari Levin, sociólogo argentino y especializado precisamente en los temas israelíes y del Medio Oriente. Kevin, muy buenos días. Gracias por atendernos. Kevin, ¿me escuchas? ¿Qué tal, César Miguel? Gracias por la invitación. ¿Estás ¿Sí, en... escucho? Sí, te escucho perfectamente. ¿Y tú a mí? Sí, perfecto. Muy bien. Me gustaría tu opinión sobre este rescate que Netanyahu lo presentó como una gran victoria, pero con la misma, cuando la opinión pública mundial se está volcando cada vez más en contra de su gobierno y de la acción israelí, esta dejó un saldo de 67 muertos gazatíes. ¿Cómo ves esa situación? Tú que has sido un analista tan crítico del señor Netanyahu. Sí, creo que lo que tenemos acá es un reflejo de una situación que diverge mucho entre cómo la guerra es retratada al interior de la sociedad israelí y en el resto del mundo. Para la gran mayoría de los israelíes, 67 muertos en la Franja de Gaza, que por cierto, no sabemos cuántos son militantes de Hamas y cuántos no, y la cifra viene del Ministerio de Salud de Hamas, que la mayoría de los israelíes cuestionan profundamente. Es una cifra que puede llegar a doler, pero que corresponde pagar para rescatar a 2 ciudadanos israelíes, estos señores Luis Ar y Fernando Marman, nacidos en Argentina y que viven en Israel hace ya muchos años, ambos del kibbutz Nir Itzhak. Para el resto del mundo, la conducta israelí en la guerra viene siendo cuestionada hace ya varios meses, y esto es un paso más en el cuestionamiento de esto, es decir, bueno, cómo se ya considera exitoso un operativo que lleva a la muerte de 67 gazatíes. Pero además el timing de este operativo me parece muy importante. Se da justo después de que Netanyahu anunció que va a ser necesario básicamente evacuar la ciudad de Rafah, o Rafía, como se la conoce en hebreo, ciudad que hoy cuenta con 1.300.000 refugiados gazatíes, personas que terminaron viviendo ahí, mientras el resto de Gaza básicamente se convirtió en escombros, y una comunidad internacional diciendo, esto no se puede hacer, no se puede destruir el último lugar que queda vivible en la Franja de Gaza.
pero para el gobierno israelí esta es una necesidad absoluta para poder llevar a esta guerra a alguna situación que puedan considerar victoriosa. ¿Logrará tener éxito tanto político como militar Netanyahu? Bueno, lo que vemos ahora es un respiro para Netanyahu. El rescate de 2 prisioneros israelíes es una muy buena noticia para el gobierno, es una buena noticia para quienes avanzan con la idea de avanzar con la contienda militar, pero tenemos que recordar que desde que empezó la guerra va 3 o 4, dependiendo de cómo los contemos, rehenes que fueron rescatados por el ejército israelí, 110 que fueron rescatados a través de un acuerdo diplomático. Es decir, no hay un reemplazo a las negociaciones entre Israel y Hamás, son mucho más los secuestrados que fueron liberados a través de un acuerdo que a través de un operativo militar israelí. Claro. Si el ejército hubiese contado con la información para salvar a Hamás, ya lo habría hecho. Esta operación demoró semanas hasta que el ejército consideró que estaban dadas las condiciones. Es muy riesgoso y de casualidad no murieron soldados israelíes. Esto expone a Israel más y demuestra que no hay una forma militar de salvar a todos los soldados, a todos los secuestrados, porque ya lo habríamos visto. Pero sí le da un respiro al gobierno que necesita victorias, pero esto no va a salvar la popularidad del gobierno de Netanyahu. Son cada vez más los israelíes que salen a la calle para exigir su renuncia. Ya. Gracias por atendernos en esta mañana, Kevin. Por favor, un placer. Kevin Ari Levin es sociólogo, le escucharon, es argentino, como los rehenes liberados, y es especialista en los temas de Israel y del Medio Oriente. El reloj indica 10:42 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa. Y al regreso, ¿qué es el año del dragón? ¿Qué significa el año del dragón según el calendario chino? Nos ocupamos de ello. Al regreso, esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. El año 2024 es el año 4722 del calendario chino. El año del dragón de madera Yang. Este calendario se configura a través de la combinación del calendario solar junto con el calendario lunar. Lo que conocemos como la celebración del Año Nuevo Chino ocurrió el pasado 10 de febrero, marcado por la aparición de la segunda luna nueva después del solsticio de invierno. Pero realmente el hito indica el despertar de los insectos, el inicio de la primavera, y esto ocurrió el 4 de febrero. ¿Qué significa el año del dragón? En Caracas está el astrólogo, coach, especialista en Feng Shui, Irina Medina. Irina, muy buenos días. Gracias por atendernos. Hola, gracias por la invitación. Mira, César Miguel, el año del dragón es uno de los años más esperados por los chinos. ¿Por qué? Porque es el único animal mítico del zodiaco y se espera grandes oportunidades, progreso, mucha prosperidad. Este año tiene una particularidad que no va a ser tan eficiente como otros años, y es que hay algo que se llama el choque del año, está presente en la carta que se levanta para identificar al dragón. Entonces, este año sí van a haber, por ejemplo, sucesos como el que vimos el 4 de febrero, el gran incendio de Chile, en donde se van muchas personas. ¿Por qué? Porque al estar ese choque, se crea una configuración que se llama la puerta del cielo y la puerta del infierno. Entonces, este año es un año que va a estar como con contradicciones. El año también se espera como una suerte de líderes importantes, pero diferentes a lo que estamos acostumbrados, que se levanten y se erijan y tomen decisiones que nos empiecen a llevar hacia nuevos derroteros. El dragón siempre es como la luna llena, es como la culminación de una etapa donde se recoge la cosecha. Eso es lo que realmente significa el dragón. El dragón es un árbol grande, robusto, cargado de frutos. Este año esos frutos van a estar disponibles para
las personas que tengan la capacidad, que hayan trabajado, que hayan sembrado. Muchas personas no van a poder recibir la gran abundancia que trae el dragón. El dragón de madera configura algo que se llama en el libro de las mutaciones como el hexagrama 38, el hexagrama Chue, y habla de polaridades que se enfrentan. Entonces es difícil conciliar las opiniones, pero nos recomienda, tiene como sentencia, si tú te vas poniendo foco en los pequeños logros, se pueden llegar a grandes negociaciones y cambiar el curso de la historia. Entonces, estamos en un año en donde después de la pandemia empezamos a traer de los mundos espirituales lo que está previsto para crear una nueva realidad, sobre todo a nivel de esperanzas, de posicionamientos. Va a haber modificaciones en todo lo que tiene que ver con medios de comunicación y algo que me encanta, con la educación. Irina, a ver, quiere decir, si yo he sembrado, puede ser un buen año para mí porque voy a cosechar. Eso es más o menos la conclusión. Exacto. O sea, todas las personas que han trabajado arduamente en los últimos 6 años y han creado y han hecho propuestas, esas son las personas que van a cosechar. Hay personas que van a terminar ciclos también. Irina, los signos de otros animales se ven afectados, ¿verdad? Según así el año del dragón de madera. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el signo tigre? El signo tigre, bueno, el signo tigre tiene una posición neutral en relación al año. No está afectado, no tiene gran impacto, porque no es el signo que va a lograr ascender rápido como la rata o como el mono, pero él sí va a poder avanzar. Ajá. ¿Cuáles son los que están más afectados negativamente? Los perros, los conejos y el caballo. Son los 3 signos que están más debilitados en relación al año del dragón. Pero rata, mono y el tigre es una posición intermedia, el buey está en promedio, también neutral. Entonces van a poder avanzar y van a poder alcanzar sus sueños, sus metas, sus objetivos. Bueno, aquí en el estudio alguien brincó cuando dijiste mono. Laurita no voy a decir mona, es del signo mono. Serpiente. ¿Y qué pasa con la serpiente? La serpiente está en una posición delicada porque se le corresponde llevar la función de los 3 asesinos. Concha. Por donde van a entrar las energías, ¿saben eso que dicen la soga revienta por lo más delgado? La serpiente es lo más delgado de la soga este año. Entonces, tiene que cuidarse, aunque está relativamente bien con el año, pero está debilitada en relación a traiciones, intrigas. Entonces tiene que mantenerse bajo perfil para evitar pescar en mar revuelto. Dios. Bueno, en conclusión entonces, Irina. Mira, este es un año para cosechar, es un año para esperar arreglos, pequeños avances en materias de negociaciones. También quiero decir algo, es un año en donde grandes personalidades van a desaparecer, hombres poderosos, hombres tiránicos también van a desaparecer. Y cuando hablo de hombres tiránicos, no siempre la imaginación nos lleva nada más a los presidentes, pero padres tiránicos, empresarios tiránicos, personas que siempre quieren imponer su visión. Esas personas van a verse debilitadas. Igual que este es un año en donde no podemos esperar mucho avance de la justicia, pero lo que se logre este año a nivel de justicia, a nivel de negociaciones, es lapidario. Muy bien. Irina, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchas gracias a ustedes y siempre a la orden. Irina Medina, muy cordial, muy grata. Ella es astrólogo, es life coach, es especialista en Feng Shui y sabe de esta cosa del horóscopo chino en el cual usted puede creer o no puede creer, pero si es mono, rata o perro, ¿no? Le va a ir muy bien. Y si cosechó, y si sembró, va a cosechar. Así es. 10:55. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola
para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono. Quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.